Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Continuamos en el libro de Hebreos. Vamos a empezar hoy un nuevo capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Lea conmigo, luego mantenga su Biblia abierta para seguir la lectura del día de hoy. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por esta reunión hermosa que nos estás regalando, todas las cosas y las bendiciones espirituales que estamos recibiendo, el momento precioso de alabar y exaltar tu nombre, y cada una de las actividades que están dirigidas a exaltar y bendecir tu nombre. Te ruego ahora que esta predicación también exalte y bendiga tu nombre, que realmente prestemos atención de todo corazón y vos uses eso por medio de tu Espíritu Santo para alumbrar nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es tu voluntad, para entonces creer en ello, ponerlo en práctica en nuestra vida y por medio de esto nuestras vidas sean edificadas. Dame entendimiento, dame, Señor, a mi corazón fortaleza para poder exponer con fidelidad este pasaje y tu nombre también sea exaltado y reconocido en medio nuestro en todo este tiempo. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es El Hijo es superior a Moisés. Si prestaste atención a este pasaje que leímos, te llamó la atención seguramente en particular que el autor de la carta menciona a un personaje muy relevante del Antiguo Testamento y que incluso en la actualidad mantiene una vigencia absoluta en cuanto a su importancia en la comunidad judía. Me estoy refiriendo a Moisés. Esta semana veía un video que justamente habla sobre lo que creen y las convicciones de los judíos y para ellos Moisés sigue siendo tan relevante como en aquel tiempo para el pueblo de Israel. Sabemos por las Escrituras que Moisés tuvo un rol muy significativo para el pueblo de Dios. Fue enviado para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, lo cual él logró de manera exitosa. También se nos cuenta en la Biblia que él recibió la ley de Dios en el monte Sinaí. Y además sabemos también y conocemos de que él fue el escritor del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que tienen ustedes en su Biblia fueron escritos por Moisés. Pero más allá de esto y de muchas otras obras impresionantes que hizo, también en las Escrituras nos cuentan cuestiones de su vida, de él como un siervo, como persona. Por ejemplo, se nos dice en Números capítulo 12, versículo 3, que entre los hombres de su tiempo ninguno fue tan manso como él. Ninguno mostró la mansedumbre que él mostró. Incluso en Deuteronomio capítulo 34, versículo 10, se nos dice que Dios tenía una relación muy especial con Moisés. Dice, y nunca más, fíjense lo que dice ahí, Deuteronomio 34, 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Impresionante esta declaración. El mismo escritor de Hebreos, y lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 11, resalta una de las virtudes de Moisés, o una tenemos ahí en Hebreos capítulo 11. Se menciona acerca de la fe de Moisés. Y vamos a ver qué tipo de fe tuvo cuando lleguemos al capítulo 11. En nuestro texto
en el que leímos hoy, capítulo 3, versículo 1 al 6, se habla acerca de otra virtud de Moisés. No sé si viste ahí cuando leímos, se habla acerca de su fidelidad. Incluso 2 veces se lo menciona a Moisés como fiel, como un hombre fiel a Dios, fiel en su servicio. Ahora, la pregunta al arrancar podría ser, ¿por qué se habla de él en estos versículos? Bueno, lo que se hace en este texto es nuevamente, como estamos viendo el hilo, ¿no? La melodía de todo este libro, es resaltar la superioridad del Hijo, haciendo en este caso una comparación de Jesús con Moisés. El resultado que vamos a obtener, por lo que vamos a ver, es el mismo. Cristo es superior, que es lo que dice nuestro título. Cristo es superior a Moisés. Es lo que se va a demostrar en esta sección de la carta. Para entonces ir mostrándole, y sigue hablando, mostrarle a los oyentes originales, el autor de la carta, que justamente volverse al judaísmo que antes practicaban no era una opción, que no era una cuestión de elegir entre 2 alternativas posibles, decir, bueno, me vuelvo al judaísmo o sigo en el cristianismo. ¿Por qué no eran 2 alternativas posibles? Porque ya estuvimos viendo también en varios pasajes anteriores que fuera del Hijo no hay salvación, que solamente Él es el que puede salvarnos, el Hijo de Dios. Moisés fue fiel en su tarea, como vamos a ver hoy, pero su ministerio, que tuvo especial relevancia durante el Antiguo Pacto, ya había finalizado. Con Cristo se inauguró el nuevo pacto prometido ya desde el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Por lo que entonces, en verdad, el servicio fiel de Moisés fue, por así decirlo, la antesala, el preparativo para la venida del Hijo, de Cristo, que es aquel al que tanto Moisés como el resto de los creyentes del Antiguo Testamento esperaron y en quien depositaron su fe para salvación. Por lo que entonces despreciar a Cristo era dejar de lado al único que fue constituido por Dios como Señor y como Salvador de nuestras almas, incluido también como Salvador y Señor del mismo Moisés. Así que te animo justamente a seguirme con atención en todo lo que vamos a ver hoy, porque estoy seguro de que va a ser de mucha edificación para tu vida cuando entendamos la importancia de la superioridad del Hijo. Seguramente que Dios va a hablar a tu corazón. El tema entonces del sermón es el siguiente: el Hijo es superior a todo, incluso un siervo grande y fiel como fue Moisés. ¿Cómo sabemos que es así? Bueno, el texto hace 3 comparaciones. Ya estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Que el autor utiliza justamente como un recurso montones de veces, y aquí también lo va a hacer, el usar comparaciones. En este pasaje va a utilizar 3 comparaciones que justamente resaltan y demuestran justamente la superioridad del Hijo. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? ¿Por allá al fondo bien? ¿Se escucha bien? Genial, genial que me sigan. Bueno, vamos a ver entonces la primera de las comparaciones. La primera de las comparaciones la tenemos en el versículo 1 y versículo 2. Jesús, a diferencia de Moisés, fue constituido como mejor apóstol y sumo sacerdote de la casa de Dios. Esta es la primera de las comparaciones. El pasaje comienza con un pedido importante del autor de la carta a los oyentes. Dice versículo 1, repitamos, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Qué es lo que se está pidiendo en este versículo 1? Bueno, revisemos algunas cuestiones, algunos asuntos del versículo para entender. Lo primero que se menciona ahí, usted ve que dice por tanto. Estas palabras, por tanto, lo que hacen es conectar a nuestro pasaje con la sección anterior. Ya vimos, y lo volvemos a repetir, toda esta carta es como un solo sermón, en lo cual, como un hábil predicador, lo que hace en cada una de las secciones es ir uniendo, conectar cada una de las verdades con la que va a seguir. Acá entonces hay una conexión con el pasaje anterior. En el pasaje anterior se mencionaba que una enseñanza que confirma que Cristo es superior, porque solo Él puede salvar, es que solamente Cristo, solamente el Hijo, ha sido constituido como nuestro sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? Usted tiene la Biblia abierta, lea conmigo ahí capítulo 2,
versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es a partir de esta verdad que el autor de la carta va a hacer el pedido, que todavía no vamos a verlo ahora enseguida. El pedido se basa a partir de esto que él está diciendo. Otra cosa que notamos, volvemos a nuestro versículo 1, es que podemos notar a quiénes se dirige su petición. Los llama hermanos santos. Y es interesante porque aquí lo menciona de esta manera, y creo que lo que busca el autor aquí es resaltar, con llamarlos así a su gente, para que ellos recordaran, tuvieran presente su posición en Cristo. Como hemos visto hoy también durante la escuela bíblica, hemos visto y sabemos que ellos fueron adoptados en la familia de Dios. Incluso ya anteriormente se hablaba acerca de que Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos suyos. También podemos ver con esta descripción de llamados hermanos y llamarlos santos, es que estas personas, estos creyentes y todos los creyentes, sí, han sido santificados por medio de la obra de Cristo, ya que vimos que el Hijo como sumo sacerdote fue constituido, dijimos, para expiar los pecados del pueblo, tarea que, como vimos, ya efectuó de manera efectiva. ¿Se acuerdan? Capítulo 2, versículo 11, dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ese versículo da la clave, fíjense, habla tanto de hermanos como habla también de santos, aquellos que han sido santificados por este sumo sacerdote. Por lo tanto, a la luz de su posición en Cristo, es que el autor está confiado de que lo que va a pedirles va a recibir como respuesta de estos oyentes. Una atención muy importante. Si ustedes son hermanos míos santos, le está diciendo, bueno, lo que espero es que presten atención a lo que voy a decir. Eso es reforzado también cuando en el texto dice que estos hermanos santos son participantes o partícipes del llamado celestial. La referencia, entendemos evidentemente, de que no es que el cielo literalmente lo llamó, sino que esta presión, ¿a qué apunta? A pensar que Dios fue, cuando habla de llamado celestial, está hablando acerca de que Dios mismo fue el que los había llamado a ser parte de su pueblo. Este llamado entonces no era algo del mundo o terrenal, sino algo celestial, un llamado que provino del trono de Dios. Ante esta verdad, saber quién los estaba llamando, ¿cómo entonces no poner atención a que lo que se va a decir es importante si justamente Dios quería que ellos prestaran atención a esto? Con todo esto, es un llamado de atención para que ellos presten atención y lo que falta es ver entonces cuál es el pedido. No hemos visto todavía. Bueno, se manda lo siguiente, dice en nuestro versículo 1. ¿Cuál es el llamado? Lo tenemos a la mitad. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El verbo usado aquí en el original para considerar es el verbo katanoeo, que apunta a la idea de procurar entender algo de manera plena, de pensar mucho en algo o en alguien hasta tener bien en claro todo lo que se relacione con esa persona o con esa cosa. ¿A quién debían considerar de esta manera, con tanta atención? Dice el texto, a Cristo Jesús, al Hijo de Dios. ¿Cómo se lo identifica a Jesús? A Cristo Jesús en esta sección, ¿cómo se lo identifica? ¿Cómo dice ahí el pasaje? Como apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Es interesante los dos títulos que recibe en este versículo. De hecho, para que usted lo sepa, esta es la única mención en toda la Escritura, y en particular el Nuevo Testamento, donde a Jesús, por ejemplo, se lo llama apóstol. En ninguna otra parte se lo menciona así. Muy interesante. Ya vimos que el autor de Hebreo evidentemente tenía una manera de expresarse que evidentemente no era igual que Pablo, y él utiliza algunas palabras que Pablo no ha utilizado, por ejemplo aquí, apóstol. Y esto nos tiene que hacer pensar, ¿no?, en esto. En cuanto a las dos definiciones, es interesante porque la segunda, sumo sacerdote, ya vimos un poco respecto a esto, ¿no? A esto de que Jesús era nuestro sumo sacerdote. Eso tenía que ver, ya vimos,
cuando se menciona la idea de sumo sacerdote como nuestro representante delante de Dios. ¿Se acuerda que hablamos? Él se puso al frente nuestro y nos lleva al Padre por medio de su obra expiatoria a nuestro favor, como ya estuvimos viendo anteriormente. Pero a esta realidad de que Él nos representa delante de Dios, como sumo sacerdote, se le agrega también de que Jesús es llamado apóstol. Ahora, ¿por qué se lo llama apóstol? Bueno, pensémoslo de esta manera. Digamos, por así decirlo, que cuando se menciona apóstol, es como pensar en la otra punta de este hilo, de esta conexión entre Dios y su pueblo. Como sumo sacerdote, es Él que nos representa delante del Padre. Pero justamente en su papel como apóstol, es justamente el representante de Dios enviado por Él para representar delante de su pueblo. Esa es la idea de apóstol. Él es el representante de Dios delante de nosotros. Y esto no es algo nuevo que Él ahora recién lo presenta. Ya algo de esto vimos cuando estuvimos viendo la carta. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, se hablaba justamente del Hijo como la revelación última del Padre. El enviado justamente definitivo de Dios. De ahí entonces que se lo pueda reconocer como apóstol. O sea, nadie mejor que Él lo representa en el mundo. En el capítulo 2, como vimos también, ya vimos la mención del Hijo como sumo sacerdote, como el autor de nuestra salvación, como leímos Hebreos capítulo 2, versículo 10. Cuando hablamos acerca del autor, dijimos que era como este pionero, el precursor, el que se pone frente a todo el pueblo y que nos lleva al Padre. Por eso entonces no hay ningún problema con ver a Jesús a la vez como justamente apóstol y como sumo sacerdote. Como apóstol en aquel que es enviado de Dios para representarlo entre los hombres. Como sumo sacerdote en que toma a los hombres y los presenta delante de Dios. ¿Está bien? Por eso entonces Él es sumo sacerdote y apóstol, dice aquí el texto de nuestra profesión. Me gusta más como dice Biblia Américas, cuando habla de apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Así dice Biblia Américas. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Por qué es importante entender esto de la fe? Bueno, porque justamente la fe verdadera descansa justamente en el Hijo de Dios, como aquel que vino de parte de Dios y como aquel que puede llevarnos de manera exitosa hacia Él. Por eso es la base de nuestra fe, porque creemos de que Él ha sido enviado de parte de Dios y porque confiamos de que Él puede llevarnos a Dios de manera exitosa. ¿Se acuerdan? Algo de esto lo vemos ahí en Pedro, cuando en 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Ahora, entonces el llamado al comenzar el pasaje es a meditar, a tener muy presente a Cristo como el enviado de Dios para salvar nuestras vidas y como el que hoy nos representa e intercede delante del Padre por cada uno de los que creen en Él. Esto para entender entonces este llamado, este pedido que hace el autor a los oyentes. Pero es interesante ahora, yendo al versículo 2, que el pasaje presenta un atributo de justamente nuestro apóstol y sumo sacerdote y a la vez ya se introduce como la primera comparación. Fíjense, versículo 2, como apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, y dice aquí, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pienso que aquí también es necesario meditar en lo que dice este versículo, para poder comprender entonces cuál es la comparación que se hace esta sección entre Jesús y Moisés, y que luego de entender cuál es esta comparación, poder comprender por qué el Hijo es superior. Lo primero que podemos notar es que justamente esta virtud que se menciona en el Hijo también la comparte con Moisés. Fíjense que dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también Moisés ha sido fiel. O sea, ambos son fieles a Dios, tanto Moisés como Jesús, ambos son conocidos como fieles a Dios. Lo que los emparenta también no es solo que ambos fueron fieles,
sino que, de acuerdo a lo que vemos aquí con esta similitud, ambos fueron constituidos en cierto sentido como apóstol y sumo sacerdote, tanto Jesús como Moisés. Ahora bien, en cuanto a la característica, la de apóstol, no es tan difícil entenderlo y pensarlo a Moisés como apóstol y a Jesús también. ¿Por qué? Porque ambos fueron enviados por Dios para representarlos delante de su pueblo. Los dos fueron enviados por Dios para ser su representante. Los dos, tanto Jesús como Moisés, hablaron de parte de Dios y revelaron su voluntad para ellos, para su pueblo. Ahora bien, el tema está en el sumo sacerdote. La duda podría surgir tal vez con el segundo rol. De Jesús ya sabemos más adelante que el autor va a explicar, y lo vamos a ver cuando lleguemos a un momento, que justamente Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como dice Hebreos capítulo 5, versículo 10. Fue declarado por Dios, hablando de Jesús, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No vamos a explicarlo eso ahora, lo vamos a ver cuando lleguemos a Hebreos 5:10. No se apresure. Pero con Moisés, también está diciendo en cierta manera que él es sumo sacerdote. La duda que nos puede venir, pero Moisés sumo sacerdote, ¿no fue Aarón, el hermano de Moisés, el que fue constituido como sumo sacerdote sobre Israel? ¿Cómo acá está diciendo como que Moisés sería el sumo sacerdote? Bueno, si bien es cierto que el sumo sacerdocio le perteneció a Aarón y a sus descendientes, varios eruditos para explicar esto resaltan que el autor hace esta mención a partir de que el pensamiento de los judíos, para los judíos, justamente nadie era mejor que Moisés, cumpliendo con la función como la de un sumo sacerdote de interceder y representar al pueblo delante de Dios. O sea, Aarón fue reconocido como sumo sacerdote del santuario, claro que sí, pero para los judíos el representante e intercesión por definición del pueblo fue Moisés. Para ellos fue Moisés el mejor intercesor, el mejor representante delante de Dios. Tal es así, hermanos, que la Biblia nos muestra que Aarón, sabemos, y con él todos los sumos sacerdotes de su linaje, podían entrar una vez al año a la presencia de Dios, mientras que Moisés, por ejemplo, se nos cuenta en Números 189, estaba habilitado para hacerlo cuando fuera necesario, no una sola vez al año. Él entraba muchas veces al lugar santísimo, donde nadie más podía entrar, donde Aarón una sola vez podía entrar. Él entraba en muchas ocasiones, Dios lo llamaba, él entraba y hablaba con Dios. Aarón sabemos que realizaba la tarea regular de servir a Israel, intercediendo por ellos delante de Dios, pero fue Moisés el que intercedió por ellos en los momentos más dramáticos ocurridos en el desierto. Aarón servía y trabajaba, pero en momentos difíciles, por ejemplo, en Números capítulo 14, versículo 19, el que intercede de manera decisiva es Moisés. Cuando ellos quieren rebelarse y se quieren volver a Egipto y como que Dios se reenoja, entonces es Moisés quien dice estas palabras aquí, intercediendo por el pueblo delante de Dios. Dice Moisés: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Le está clamando Moisés a Dios. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Y qué dice el versículo 20? Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, a lo que has pedido. Incluso, por ejemplo, cuando Aarón pecó al incitar al pueblo a la idolatría, fue justamente el fiel Moisés el que se presentó delante de Jehová para que toda la nación no fuera destruida completamente. Fíjense en Éxodo capítulo 32, versículo 11. El pueblo se había desenfrenado, habían hecho ese becerro de oro. Aarón había hecho el becerro de oro. Y entonces Dios quiere destruir al pueblo y Moisés dice, oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiente de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos,
a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Así que, aunque Aarón fue en su tiempo el sumo sacerdote en Israel, en cuanto a la representación del pueblo delante de Dios y de ministrar intercediendo por ellos, era Moisés también un siervo del Señor que los judíos reconocían que cumplía con esta labor con fidelidad. De hecho, el mismo Señor, el mismo Dios, en Números capítulo 12, versículo 7, habla de Moisés y dice: no así a mi siervo Moisés, está hablando Dios, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Los judíos reconocían esto y por eso lo tenían como el sumo sacerdote por definición. Entonces, aquí vemos en estos asuntos, se nota la similitud, volvemos a nuestro versículo 2, la similitud entre el rol de Moisés y de Cristo. ¿Está bien? Vemos los dos como apóstol y sumo sacerdote, pero ahora bien, al margen de estos puntos de encuentro, aquí el autor, en este versículo 2, empieza a resaltar la superioridad del Hijo. ¿Cómo lo hace? Porque uno ve y parece más o menos parecido, no ve mucha diferencia. Bueno, creo que la clave está en cómo se menciona el servicio de los dos. Y aunque parece algo menor en el texto, en verdad es algo central para comprender la comparación. Aunque fíjense que ambos son llamados fieles, en el caso de Jesús se menciona además cómo es. ¿Qué dice antes de decir fiel? El cual está hablando de Jesús. ¿Qué dice en cuanto a Jesús? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí está, le di la respuesta. Dice, es fiel. ¿Ven ahí qué dice? Es fiel. Justamente se está marcando como que Él es fiel al que lo constituyó como apóstol y sumo sacerdote. En el caso de Moisés, las traducciones suplantan y ponen una palabra ahí y que habla de Moisés. ¿Como qué dice? Fue. ¿Ven la diferencia? Jesús es fiel. Moisés fue. ¿Notan esta diferencia peculiar? Lo que el autor está resaltando es que la labor de Jesús no terminó durante su tiempo en la tierra. Él continúa ministrando. De hecho, el verbo ahí es un presente y es activo. Muy interesante lo que el autor intenta mostrar. Él continúa ministrando, intercediendo delante del Padre. Su labor no concluyó luego de ascender a la diestra del Padre, sino que sigue vigente hasta hoy. Sigue vigente todavía. La duda que nos queda por responder sería, bueno, ¿a quiénes es que el Hijo continúa sirviendo? Bueno, el texto dice, ¿a quién continúa sirviendo? A toda la casa de Dios. ¿Cuál es esa casa? Bueno, de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante, si usted tiene ahí su Biblia abierta, considero que cuando habla de la casa de Dios, se utiliza muchas veces casa de Dios, casa de Dios, casa de Dios. Cuando habla de casa de Dios, se está hablando acerca del pueblo de Dios. Fíjense, ya vamos a llegar al capítulo 3, versículo 6, dice ahí, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, está hablando ahí del pueblo de Dios. Bueno, lo mismo hacía Moisés en su tiempo, servía a la casa de Dios, pero ya no. Ya el trabajo de Moisés terminó, se acabó, no hace más nada, descansa. Pero el del Hijo sí se mantiene, su trabajo se mantiene, está vigente hoy, por eso Él es superior. Esta es la primera comparación que el pasaje presenta, que muestra que el Hijo es mayor que Moisés. ¿Por qué? Porque Jesús, a diferencia de Moisés, fue constituido como un mejor apóstol y sumo sacerdote. Moisés fue fiel en revelar a la casa la voluntad de Dios. Pero Jesús nos cuenta la Biblia que lo reveló de manera definitiva, tanto como para afirmar en Juan capítulo 14, versículo 8, que ¿qué dice él? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claramente hay una diferencia. El primero, Moisés, representó fielmente a Dios, pero no de manera perfecta cuando estuvo en la tierra. Pero Jesús sí lo hizo de manera perfecta, a tal punto que Él afirmó que en todas las cosas había cumplido con lo que Él le requirió.
sabemos y conocemos, si vos lees la historia ahí de los primeros 5 libros de la Biblia, vas a ver que en un momento Moisés falla y por eso él no puede entrar a la tierra prometida. Pero Jesús jamás falló. Él en Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Moisés intercedió con fidelidad, pero ya no prosigue en su servicio. En cambio, Cristo nos asegura, la Biblia, está constantemente intercediendo delante del Padre por nosotros. ¿Por mí? ¿Decís vos? Sí, por vos. Y qué bueno que sea así. Qué bueno que Él esté intercediendo. Así, fíjense. Dice, ya lo vamos a ver nuevamente cuando lleguemos a este texto, pero veámoslo ahora, aunque sea la mención, Hebreos capítulo 7, versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Por qué? Debido a que por la muerte no podían continuar. Así como todo el sacerdocio de Aarón fueron cambiando, ¿no? Entrando uno, saliendo otro, porque se iban muriendo. Contémoslo también a Moisés, porque él también murió. Mas ¿quién está hablando ahí? El Hijo, Jesús. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que nunca cambia. Y fíjense cuál es la conclusión. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Porque ¿qué hace? Vive siempre para interceder por ellos. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué gozo saber que está intercediendo por vos y por mí constantemente delante del Padre! Por todo esto, hermanos, es evidente que el Hijo es un apóstol y sumo sacerdote mejor. El pasaje va a dar luego otras razones de mucho peso para demostrar por qué el Hijo es superior a Moisés. Pero la comparación hecha en esta parte sirve como una introducción muy clara y que reflejaba el propósito del autor de la carta en la que quiere enseñarles, instruirles a sus oyentes. Aclaro, de ninguna manera pienso que él buscaba menospreciar o menoscabar a Moisés. Eso no habría sido correcto. Pienso yo, considerando que la labor que este siervo efectuó en la casa de Dios fue fiel. Sino que lo que quiere hacer es mostrarle de una forma clara que el Hijo refleja su superioridad en comparación a Moisés, y no solo a Moisés, sino en verdad con cualquier otro siervo que se les ocurra en cuanto justamente a su vigencia y permanencia en la obra tan impresionante que él lleva a cabo. Hace unos años atrás, hermanos, estaba escuchando un sermón precioso, me impactó. De entrada me pareció algo raro lo que decía este predicador, un predicador sano, precioso en la fe. Pero luego cuando él fue explicando, ahí entendí con claridad y que justamente se relaciona con esto, por eso lo traigo a colación. Él decía algo así, mirá, él decía que los cristianos exaltamos grandemente la obra pasada de Cristo en cuanto a su muerte y resurrección. Y eso está obviamente muy bien, que todo el tiempo hablemos sobre la muerte de Cristo expiatoria en nuestro lugar, que hablemos que al tercer día resucitó. Todo el tiempo hablamos, cantamos de esto. Pero él decía lo siguiente: considerar todo el tiempo lo que Él ha hecho por nosotros no debe llevarnos a olvidar lo que Él ahora mismo está haciendo por nuestra vida. Ahora mismo, en este momento, como nuestro sumo sacerdote intercede continuamente por nosotros. Ahora está intercediendo. Hermanos, sin esa labor actual, incluso nuestra esperanza no sería segura. Hebreos capítulo 10, nuevamente lo vamos a ver en su momento, pero qué bueno, miren, escuchen. Hebreos 10, 19 en adelante, dice el autor de Hebreos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y fíjese el versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, miren qué seguridad que nos da. Entonces, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Entremos con confianza. ¿Por qué podemos entrar con confianza? Porque Él está intercediendo por nosotros. Hermanos, es en virtud de lo que Él en el presente está haciendo a favor de los creyentes que entonces podemos tener plena certeza de nuestra salvación eterna. Lo dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 34, que dice, ¿quién es el que nos va a condenar? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. ¿Y qué más? El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Es por esto, hermanos, en virtud de todo esto, que querer poner, los oyentes originales, querer poner su confianza en el judaísmo de ese momento, que seguía sosteniendo a Moisés y a la ley como la base de su fe, sería despreciar justamente el camino nuevo que Dios estableció por medio del Hijo, lo que nos está hablando acá el autor de los Hebreos. Si el mismo Moisés había anunciado de que esperaran a otro que iba a tomar su lugar, al que debían oír, y ese profeta vino, el cual es Cristo Jesús. Fíjense que justamente los apóstoles empiezan a predicar y hablan acerca de esto. Dice en Hechos 3, 22 y 23, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y entonces ellos aclaran más adelante en versículo 26, a vosotros primeramente, oh Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué le está diciendo? Ese profeta ya vino. Ellos empiezan a anunciar esto a sus hermanos judíos. El que Moisés nos prometió que iba a venir en su lugar, vino. Ustedes lo despreciaron clavándolo en la cruz, pero Dios le ha hecho Señor y Salvador de nuestras almas. A Él tienen que escuchar. A Él tienen que oír, porque si no lo oyen, van a ser destruidos. Porque Él es el Hijo de Dios, el que estábamos esperando. Y es lo que en un sentido aquí el autor de los Hebreos le está queriendo decir a sus oyentes. ¿Cómo podían entonces ellos ignorarlo o querer buscar ser redimidos por otro Salvador fuera de Cristo? Y la pregunta también sería para nosotros, ¿cómo es que nosotros a veces buscamos otros salvadores personales en algo o en alguien fuera de Cristo? ¿Cómo podríamos cometer ese error? Esa es la primera de las comparaciones. La segunda, versículo 3 y versículo 4. Moisés fue parte de la casa de Dios, mientras que el Hijo la construyó. El pasaje se mete más de lleno en esta serie de comparaciones. Ya dijimos todo el tiempo, el autor de Hebreos juega con comparaciones para mostrarnos la superioridad del Hijo. Versículo 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Se empieza a destacar mucho más la posición del Hijo. Dice aquí el texto, Él es estimado como digno de mayor honor que Moisés. La duda que podría surgirle a los oyentes originales, bueno, pero si ambos fueron fieles, ¿por qué el Hijo es digno de mayor honor? Bueno, la respuesta del autor, como decía anteriormente, no deslegitima el rol de Moisés, sino que presenta un argumento que debería despojar la duda. Miren,
¿Por qué él es digno de mayor honra? Bueno, porque el Hijo es más que Moisés, como es más reconocido quien hace una casa que la casa en sí mismo. Ahora, esa comparación, cuanto mayor honra tiene que la casa, el que la hizo, es más importante el constructor que la casa. ¿Dónde está Moisés ahí? Porque se habla de el que la hizo, a la casa, y la casa. Bueno, aunque no se menciona de manera directa, indirectamente, de manera implícita, se puede llegar a ver. Moisés, ¿dónde está? Dentro de la casa. Él era parte de la casa de Dios. Ocupó un lugar de relevancia especial dentro de la casa, digamos como un mayordomo principal, pero así todo, Moisés, sigue siendo parte de la casa. Moisés, no es y no era dueño de la casa, ni el que la hizo. Todo el tiempo el Antiguo Testamento muestra que la posesión de la casa y el origen de la casa fue atribuida no a Moisés, sino a Dios. El mismo Moisés aclara en cuanto a esto. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, dice, porque tú, le dice al pueblo, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial. Moisés está diciendo, yo no fui, fue Dios. Yo no tengo nada que ver, le está diciendo. Fue Dios. Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino, ¿por qué los eligió Dios? Por cuanto Jehová os amó. Por eso los hizo su casa, su pueblo especial. Moisés entonces no fue el constructor de la casa, fue parte de la casa. Pero Jesús sí, Él la construyó. Por eso hay una gran diferencia. Uno fue fiel en su rol como parte de la casa, pero el Hijo fue fiel en construir esa casa, que justamente casa que Moisés sirvió. ¿Ve entonces por qué Cristo es digno de mayor honor? Uno fue parte, sirviendo, el otro la hizo. ¿Quién te parece que vale más? Bueno, escuchen con atención, un comentarista razona en cuanto a esta comparación de la siguiente manera, me pareció muy interesante. Dice, en este versículo, el escritor vuelve a poner su atención en Jesús y lo considera digno de mayor honor que Moisés. Ciertamente ambos, Jesús y Moisés, han sido fieles a Dios, pero la diferencia que hay entre estos dos va más allá de la virtud de la fidelidad. Como sabemos, el edificador de una casa tiene mayor honor que la casa misma. Cuando se erige una casa o un edificio, la gente podrá admirar la belleza de la estructura y decir palabras de alabanza, pero el tributo y la honra le están reservados al arquitecto y al constructor. El arquitecto y el edificador están, hablando en términos figurativos, por encima de la estructura que han creado. Están en un nivel diferente. Por analogía, dice el escritor, Dios es el arquitecto, Jesús es el edificador de la casa de Dios, Moisés es un siervo en la casa de Dios. Al establecer la comparación entre Jesús y Moisés, el escritor no disminuye la obra de Moisés, pero el escritor de Hebreos está diciendo que no hay comparación entre Jesús y Moisés en razón de que en realidad estamos hablando de dos categorías diferentes. Jesús edifica la casa espiritual de Dios, mientras que Moisés fue un siervo fiel en toda la casa de Dios. Entonces, en estas explicaciones encontramos la segunda comparación que muestra cómo el Hijo es superior a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue parte de la casa de Dios, mientras que el Hijo la construyó. Es lo mismo que el autor sigue ampliando a continuación en el versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios.
Aquí la realidad que se plantea es clara. Cada casa que existe es hecha por alguien. No es muy difícil. Alguien la tuvo que hacer. Algunos no se hacen cargo de las casas que hacen, que son un desastre, pero digamos que alguien la tuvo que hacer, ¿no? Es claro, o sea, se podría identificar a su constructor. A veces cuando uno busca al constructor no lo encuentra porque se escapa, pero generalmente alguien la tuvo que hacer. Bueno, lo mismo pasa con aquel que hace todas las cosas según su propia voluntad, que es Dios. Él hace todas las cosas y abarca en eso obviamente a la casa del cual el texto está hablando, que es la casa de Dios. Dios Padre planificó hacer una casa y no le dio la responsabilidad de construirla a nadie fuera de ¿quién? Del Hijo. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cómo podría compartir la gloria y la honra que solo le pertenecen a Dios mismo con alguien fuera de Él al otorgarle esta responsabilidad tan grande? No se lo podía dar a Moisés porque el único digno de alabanza es Dios en obras maravillosas. Entonces, ¿a quién le iba a dar? Al Hijo, porque el Hijo también es Dios. Pero además, hermanos, no se la podía dar a Moisés, porque como esta casa tenía que ser construida de manera perfecta, solo alguien tan sabio y perfecto como él podía realizar semejante construcción. Por eso es que el Hijo fue asignado para edificar esta casa. Como ya aclarábamos, hermanos, esta casa de la cual estamos hablando no es un edificio material, sino uno espiritual. Es el pueblo de Dios, el cual Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Al pueblo que Él formó y al que el mismo Hijo vino a redimir. Del que Él se aseguró que sean su pertenencia y que como su herencia eterna un día va a tomar completa posesión. Ahora, tal vez quede, ¿no?, por responder de esta sección lo siguiente. ¿Cuál sería el efecto o la respuesta que el autor de la carta buscaba obtener de sus oyentes originales con todo esto que explica? Bueno, creo que quería hacerlo reflexionar en lo esencial, en lo central que era el Hijo de Dios para sus propias vidas. La seguridad de ser parte de esta casa, de la casa de Dios, no se la podía dar Moisés, porque si bien él fue un siervo fiel, un siervo extraordinario, solo era un miembro más del pueblo de Dios. Y lo mismo se puede decir de Aarón, de Abraham, de Elías o de cualquier otro siervo que a ellos se le podía venir a la mente. En cambio, el Hijo, que también en su primera venida fue alguien que vino a servir al pueblo de Dios, que vino a esta casa y se hizo parte de esta casa, como siervo, pero no fue como cualquier siervo. Como muestra de humildad, Él vino a ser parte de la casa, pero eso no quita la realidad de que Él la construyó. Y la realidad de que sin la obra de Cristo la casa no hubiera sido edificada. Sin Jesús, el pueblo no hubiera sido pueblo. Todos nosotros podemos ser parte de este edificio espiritual solo porque Él en su amor quiso hacer de nosotros esta casa que hoy somos y que vamos a ser para siempre. Y como Cristo ha hecho esta casa de la manera perfecta que hizo, es que nosotros podemos estar seguros de que esta casa, este pueblo, esta casa de Dios, jamás será derribada. Será terminada. Efesios capítulo 2, versículo 21, dicen, quien todo el edificio, hablando de nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero no solo que esta casa no será derribada, no solo que esta casa no se va a parar la construcción, sino que además hay algo digno de destacar, que el Hijo, que Jesús, prepara esta casa para al final de los tiempos lucirla con toda la gloria
y con todo el esplendor que Él en su gracia determinó darle. Él nos está preparando como una casa preciosa, hermosísima. Por eso es que el Señor merece de toda la casa que le brinde la alabanza, el honor y su completa obediencia. Él merece que toda la casa le brinde su honor. La última de las comparaciones la tenemos en el versículo 5 y versículo 6. El pasaje prosigue dando una última comparación aquí. ¿Cuál es esta última comparación? Que Moisés fue puesto como siervo de la casa de Dios, mientras que Jesús es el Hijo que está sobre toda la casa. Así dice el versículo 5, primeramente leemos: y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cómo los compara en este caso? Primero menciona a Moisés, lo presenta nuevamente como ¿qué? Como fiel en toda la casa de Dios. Pero además el autor comenta cuál era su rol. Volvemos ahí. Dice, su rol era como siervo en esa casa. Nuevamente aquí tenemos la palabra siervo, y es muy interesante porque el término usado en esta parte para siervo, que es la palabra serapón, es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Generalmente los autores utilizan otra palabra, pero aquí es una palabra específica que solo aparece en el griego en esta parte. Y digo que es interesante porque esta palabra en aquel tiempo se usaba para hablar de alguien que con dignidad, que tenía dignidad y que tenía mucha libertad en el servicio que le tocaba hacer, un servicio en el que buscaba ayudar a los demás. Alguien que servía con libertad y que era muy puesto en honor. Es como decía entonces anteriormente, hablando acerca de Moisés, un mayordomo principal a cargo de una casa. Si bien sigue siendo siervo, tiene una soltura en su labor y una dignidad que es reconocido por el resto de la casa. Todos sirven, pero dice, bueno, este es el mayordomo principal, por así decirlo. Ahora, así, digamos, fue el rol de Moisés en su ministerio al pueblo de Dios durante el Antiguo Pacto. Él evidentemente fue un siervo con esta dignidad y con esta libertad. Pero lo interesante de este versículo es que lo que él hizo en sí tenía un propósito más importante que el de simplemente servir y ayudar a otros. Dice aquí el texto que su trabajo, ¿qué dice que fue? ¿Para qué fue? Dice, sirvió en la casa fiel, en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Muy interesante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo les mencionaba al comenzar hablando acerca de la tarea de Moisés, que su tarea era una antesala, un preparativo que apuntaba a un ministerio mayor. ¿Cuál es ese ministerio mayor? La obra del Hijo. Su servicio apuntaba a un servicio más grande, el servicio del Hijo. Como resalta un predicador, la fidelidad, escuchad, dice, la fidelidad de Moisés tenía un motivo especial e importante, ser testimonio de lo que se iba a decir. El judaísmo no entendía antes ni entiende ahora que Moisés fue fiel, principalmente para ser testimonio de las cosas que habrían de venir en Cristo. El judaísmo sin Cristo y el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento es incompleto. Es la sombra sin la sustancia. Y menciona Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. O sea, dice aquí el predicador lo primero
era la sombra de lo que estaba por venir, la sustancia perfecta. Si se rechaza la sustancia, la sombra carece de valor. Por otra parte, si alguien aceptó de verdad la sombra, también aceptará la sustancia una vez sea esta conocida. Y menciona Juan capítulo 5, versículo 46. Para entenderlo en palabras de Jesús, dice Jesús: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Por lo que entonces, a continuación el pasaje define la diferencia de roles entre Moisés, al cual, como vimos en el versículo 5, es llamado siervo, con Jesús, que dice el versículo 6, Biblia de las Américas, me gusta cómo lo dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa. ¿Notan la diferencia? Moisés es un siervo de la casa, pero el Padre le dio la autoridad a Jesús como hijo sobre su casa. ¿Qué nos está mostrando esto? Que Jesús gobierna sobre esta casa. No es lo mismo ser un siervo que gobernar, que tener autoridad sobre toda la casa. Esta es la tercera comparación que el texto hace, que refleja que Cristo es mayor que Moisés. Mientras que Moisés, este siervo fiel y grande, fue constituido como siervo sobre la casa de Dios, Jesús es el Hijo sobre toda la casa. El que gobierna, el que tiene autoridad sobre toda la casa. Uno sirvió fielmente al pueblo de Dios, pero Jesús no solo, como vimos, la construyó, sino que también como hijo gobierna sobre ella. Evidentemente por eso Él es superior. Ahora bien, lo que resta del pasaje es un llamado de atención para la audiencia original, a partir de considerar todo lo visto en cuanto al Hijo. Y en particular acerca de la seguridad que podían tener de ser parte de la casa que Él gobierna. Dice el final del versículo 6, la casa que somos nosotros, que dice, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. ¿Qué quiere decir con esto? Lo mismo que se viene advirtiendo durante toda la epístola y que en la próxima sección se va a volver a tratar. Te animo a prestar atención, la que viene está muy buena. ¿Qué cosa? Que en vista de la superioridad del Hijo y del llamado que hemos recibido, lo que se espera de los oyentes originales y que también se espera de nosotros es retener hasta el fin la confianza. Pero, ¿confianza? ¿Confianza en quién? Solo en Jesucristo, solamente en Él. No confianza en Moisés, no confianza en los ángeles, ni en nadie más fuera del Señor. Debían tener confianza solamente en Él. ¿Y qué más debían retener hasta el fin? El gloriarse en la esperanza. ¿En quién debían esperar? Solamente en Jesucristo y en nadie más. Esta era la clave de su seguridad. O sea, no es que iban a ser salvos por mantenerse firmes o perseverar en estas cosas, pero un fruto del que es de verdad casa de Dios es que persevera. Este es el llamado de atención para ellos entonces. Querer abandonar su confianza y esperanza en Cristo tenía que encender las alarmas, las luces de atención de sus corazones. ¿Por qué? Porque apartarse de la fe genuina, confiando y esperando en algo fuera de Jesús, solo iban a demostrar que no era lo que decían ser. Porque los que son casa perseveran con fidelidad hasta el fin, poniendo su confianza y gloriándose solo en la esperanza que tienen en Jesús, que tienen en Él. Pero esa confianza y esperanza no la dicen solamente de la boca para afuera. No es una confianza y esperanza solo de labios. Mantienen firme sin fluctuar su fe y su esperanza. No abandonan la casa de Dios, no las cuatro paredes, sino la iglesia del Señor, que es su pueblo.
se mantienen firmes, estimulándose mutuamente con sus hermanos al amor y a las buenas obras. Como más adelante el autor también va a mencionar en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, sin andar de acá para allá, la profesión que dice de nuestra esperanza. ¿Por qué? ¿Qué dice nuevamente? Fiel. Nuevamente, fiel. ¿De quién está hablando? De Jesús. Fiel es el que prometió. Y entonces, ¿qué dice? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, que quede claro, no te convertís en casa por perseverar, pero si sos casa, vas a perseverar fiel hasta el final. El mismo Jesús lo dijo bien claro. ¿Cuál es la característica de alguien que es salvo? Ahí dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. No se es salvo por perseverar, pero quien es salvo, persevera hasta el final. Hermanos, al reflexionar en todo lo visto, creo que hay un asunto que nos atañe, tanto a nosotros como a los que oyeron por primera vez la carta. Quizás vos ves en vos una obra, pero así todo, la realidad es que los creyentes, en más de una ocasión, somos tentados a abandonar la fe. Quizás ahora te sientas tentado a esto. A querer buscar tal vez un camino alternativo que nos libre de tanta aflicción, de tantas luchas que pasamos, luchas contra el mundo, lucha contra el diablo, lucha contra nuestro propio pecado. Bueno, hermanos, el remedio para esto es el pasaje, es lo que el pasaje nos da. ¿Cuál es ese remedio? Debemos considerar a nuestro sumo sacerdote y apóstol, Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor si queremos perseverar. Si no queremos abandonar, debemos considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Un pastor anima justamente en esta misma senda. Escuchá, dice lo siguiente. La razón por la que muchos cristianos se sienten débiles y preocupados es que dejan de considerar a Cristo y así no hacen suyas la fuerza, tranquilidad y guía totales de Él. El Espíritu Santo dice de manera continua a todos los creyentes, considerad a Cristo Jesús. Cuando la vida se torna difícil, los problemas parecen no tener solución, todo sale mal. Cuando la desilusión y la depresión se vuelven normales, entre comillas, y las tentaciones parecen imposibles de resistir, dice aquí el predicador ponga su mirada en Jesús y manténgala allí intensamente hasta que Él comience a revelarse con todo su poder glorioso ante sus propios ojos. También explica lo siguiente, mira que es precioso al explicar lo que es considerar a Cristo. Escúchame ahora con atención, mírame, te lo leo yo. Dice, Él recuperó el destino perdido del hombre, se humilló y se hizo nuestro sustituto. Es el autor de nuestra salvación, nuestro santificador, nuestro conquistador de Satanás y quien se compadece de nosotros. Todas estas cosas lo hacen más que calificado para la consideración más seria posible. Luego dice, Jesús es el apóstol supremo, el enviado de Dios y el sumo sacerdote perfecto. Es poderoso, es compasivo, misericordioso,
fiel, salvador, reconciliador, protector, ayudador y fraternal. Basándose en quién es Él y lo que ha hecho, toda persona debería considerarlo. Toda persona debería centrarse en la suficiencia absoluta de Jesús y soltar todo lo demás. Tenemos un sumo sacerdote nuevo y un enviado de Dios nuevo. Él es todo lo que cualquier persona necesitaría. ¡Qué mensaje tan maravilloso! En todo momento en tu vida, querido hermano, sea un momento malo, sea un momento bueno, sea un momento feliz, sea un momento triste, sea un momento fácil, sea un momento complicado, lo que debes hacer en todo momento es considerar, poner tu mirada solamente ¿en quién? En Cristo. Esa es la solución. Ese es el remedio para perseverar. ¿Sabes por qué? Tenés que mirar a Cristo, porque mirándolo a Él vas a saber dónde está la entrada a la Jerusalén celestial. Porque ahí está Él. Así que poné tu mirada en Cristo. Cada momento considerarlo en tu vida. Pero esta verdad esencial no es solo para cada creyente que hoy me está escuchando. Este llamado también va dirigido para aquellos que todavía están lejos de Dios, para los que todavía están bajo la condenación a causa de sus pecados. Mirá, querido amigo, no alcanza con querer ponerte las pilas buscando remediar tu situación. Eso tal vez te pueda hacer sentir aliviado, tal vez temporalmente pueda aliviar tu conciencia, pero no te libra de las demandas justas y santas de la ley de Dios. Justamente por eso Cristo vino al mundo, vivió una vida perfecta y se entregó en la cruz cargando toda la ira que nuestros pecados merecían. Pero el Evangelio nos testifica que Él resucitó al tercer día con poder, que hoy está sentado a la diestra del Padre y que solo Él tiene poder para salvar tu alma. Solo Él lo puede hacer. ¿Y cómo es posible recibir este regalo de gracia? Lo mismo que acabo de decir recién, considerando por medio de la fe a Cristo, el único Salvador. No hay otra, amigo, amiga, que está sin Cristo. No hay otra. Es que mires a esa cruz humillado, arrepentido por tus pecados y reconociendo tu bancarrota espiritual. Es solamente que mires a Cristo. Que mires a Él. ¿Cuál es la promesa que hace el Evangelio? Que si hoy mismo mirás a Él, hoy mismo vas a recibir el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. Esa es la esperanza del Evangelio. Mi pregunta para vos, oyente, que todavía estás lejos de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mi llamado es que mires a Cristo, que mires hoy a Él, que pongas tu confianza y tu esperanza solamente en Él. Oremos. Bendito Dios, te doy gracias por tu palabra que anima a nuestros corazones. Recordar la superioridad del Hijo, el considerarlo como lo más importante para nuestra vida, lo único que tenemos y que nos puede ayudar a perseverar fieles. Que podamos pensar, el cuidarnos, el guardarnos de querer poner otros salvadores personales y solamente correr a Cristo en todo momento. Que Él sea nuestra guía y nuestra ayuda. Que podamos alabarle y exaltarle porque Él es nuestro único sumo sacerdote y apóstol de nuestra fe. Que eso nos lleve a alabarle cada día, a honrarlo cada día y obedecerlo cada día.
Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.